que a veces no sabemos qué pasa, ¿no? El tema se llama ¿Por qué la gente rechaza el Evangelio? Y son de los temas muy controversiales, pero noten ustedes que este tipo de temas es ella precisamente la que nos da la dirección, ¿verdad?, adecuada, y aquí la vamos a encontrar precisamente, ¿verdad?, en la escritura. Entonces, alguien puede decir por qué la gente rechaza el Evangelio, y puede haber N respuestas a esta pregunta. Pero yo les puedo decir, bueno, ¿qué dicen de ello? Y lo vamos a estar tocando, espero hacerlo en una hora, que yo creo que sí, porque nos vamos a hacer a lo medular, ¿verdad? Y vamos a ir, por favor, les voy a hacer la presentación. A ver, auxílianos a ver si la jala. Una pestaña. A ver. ¿Qué es? Si la ven por ahí, mis hermanos, ¿por qué la gente rechaza el Evangelio? Que todavía no se ve. Acuérdate de abrirla en una ventana independiente. Y sí, ya lo ven, mis hermanos. A uno. Acuérdate de abrirla en una ventana independiente, y ya cuando esté abierta en una ventana independiente, sí, le das presentar ahora y te va a salir el menú de ventanas. Sí, eliges la ventana. Por ahí, Gloria. Ahí se está empezando a ver. Ya se ve. Por eso. Pero no está abierta. Tienes que darle clic aquí para que empiece a correr. Ese es el programa, pero no es la presentación. Ya se ve. ¿Ya se ve, Saúl? ¿Sí? Sí, ya se ve. Bien, dice así, ¿por qué la gente rechaza el Evangelio? Y crean que, ustedes lo saben, muchos de los que ya llevamos el Evangelio, llevamos todo el tiempo en el Evangelio,
resulta que vamos y que predicamos y si nos aceptan, ¿verdad? Es porque si, si nos aceptan es porque sí, ya han escuchado, con otras denominaciones, y cuando la gente nueva en el Evangelio precisamente quiere, queremos que escuche el Evangelio, ¿qué es lo que pasa? Que pasan una serie de factores que vamos a ver un poquito más adelante. Estuve sacando ya como resumen aquí mismo, dándole esta contestación. Dice, muchos rechazan el Evangelio, es cierto. Dice, pero no se desespere o no se desespere. Usted no es fracasado. Muchos nos sentimos que tratamos de predicar y no van a las predicaciones, o los estamos solos, en caso no saben, ¿verdad? Y uno se siente mal internamente. Después usted no es fracasado. Siga predicando y algunas personas se van a convertir al Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace ver? Que bueno, estas son palabras. Uy, ahorita nuestro hermano Ricardo perdió la conexión. Vamos a esperar a ver. Como que ahorita está un poco baja su tasa de megabytes en su zona. Bueno, mientras esperamos a que regrese. Les recuerdo que siempre que vigilen que sus micrófonos estén apagados para que así podamos escuchar mejor al hermano. Gracias. ¿Lo escuchas, Saúl? Sí, fuerte y claro. Mira, estoy hablando del teléfono de Joel, me dice que estoy conectado al otro Wi-Fi. Voy a ver si lo logras conectar a este. Correcto. No sé por qué, me salió muy bien. Bueno, pero no se escucha por mi máquina, ¿verdad? Se escucha nada más en este. Ah, te oyes ahorita por el de Joel. Así es. Si se escucha, para que siga yo en Sí, lo se que escucha. me hace el cambio. Te oyes. Ah, correcto. Entonces, Nada más que la presentación ya no te ven, nada más te vemos a ti. Ok. Entonces, les decía yo que pues la gente se siente mal, se siente fracasada, se siente que no sirve. Cuando nosotros vamos a hacer alguna función, que vamos a hablar precisamente de Dios, pues resulta que la gente no va, que la gente nos hace un lado, o sea, N y una razón. Tal parece que somos enemigos, que le vamos a dar algo muy feo, muy difícil, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esa no es la intención precisamente de nuestro Dios. Entonces, el mismo hermano
se siente que no es fructífero, ¿verdad? Entonces, estuve sacando estas palabras que vienen de la primera lámina porque son precisamente el resumen de lo que diría nuestro Señor Jesús, y ustedes lo van a ver ahorita. Esto no depende de nosotros, aunque nosotros pongamos toda la intención. Decía yo que pongamos toda la intención, ¿verdad? Y tratemos y tratemos de estar lo más preparados posible con el contenido y bien. Esto no depende de nosotros, ¿verdad? Esto lo vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús nos asesora a nosotros precisamente nos evangelios. Entonces, con la presentación, y vamos a leer. Ya. Entonces sabemos que precisamente la gente normalmente, ¿por qué rechaza el Evangelio? Esto es precisamente aunque somos para vida, ¿no? Somos para vida, la gente no quiere saber nada que nosotros hablamos. Raro es aquel que sí quiera saber, ¿verdad? Yo quisiera, antes de entrar aquí al tema, ver un par de citas para que nos dejen entrar. Vamos a ver, por favor, la cita del libro de Mateo 13, de 24 al 30. Yo les voy a leer por ahí. Y dice así: le refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no separaste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que se arranque la cizaña, arrancaréis también con ella el trigo. Y fíjense lo que dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿No? Bien, ¿esto qué nos hace ver? Que ambos pueden crecer, la cizaña y el trigo, con la intención
de que al tratar de quitar lo malo, pues también se vaya lo bueno, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto estas condiciones así? Muchas veces lo hemos visto. Dice, hay otra cita por ahí del Salmo 127.1. ¿Ah? A ver, ¿lo quieres leer, por favor? Ahí, a Teresita, si me escuchas, ¿lo quieres leer? El Salmo 127.1, por favor. Tereo Lupe. Tereo Lupe. Creo que se movieron del cel. Ah, bien. Bueno, a ver, ¿quién más? Está Gloria. Ahí. Ah, está Gloria, perfecto. Dice, si Jehová no edifica la casa... No se escucha bien. Ah, bien. Bueno, a ver, adelante. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. ¿Me escuchan, verdad? Sí, adelante. Dice, si Jehová no edifica la casa... Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por más que nosotros tratemos de hacer lo que a nuestro juicio es lo prudente, si a Dios no concede las cosas, es porque no son adecuadas. Pero ese racionamiento no lo conciben los que no creen que Dios mueve o intercede a nosotros. Cuidado en ellos, ya que Él es el dador de todas las cosas buenas y todo don perfecto no es de nosotros. Sí, gracias. Vean entonces cómo David, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y digo esto porque es un mismo Espíritu el que nos norma. Dice David, si Jehová no edificare la casa, ¿qué pasa? Si Dios no trabaja en algo, dice, en vano trabajan los que la edifican. O sea, si nuestro Dios no está con esto, con esta obra, dice, aunque los que vayan a edificar estén trabajando, va a ser en vano. Y confirma diciendo, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, en una ciudad, los guardias que están, vamos a decir, nocturnamente en una ciudad, ¿verdad? Por más que los guardias estén guardando la ciudad, si nuestro Dios no la guarda, con los guardias también no va a ser guardada. ¿Qué nos hace ver esto? Que si nosotros vamos a predicar el Evangelio porque nosotros queremos, no le pedimos al Señor de esta acción, vamos así nada más, o la pedimos, pero pensamos que ya por pedirle al Señor, lo va a aprobar, ¿verdad? Y lo damos por hecho a veces. Y vean cuántas veces hemos hablado del Evangelio en una casa, que vienen otras gentes después, y sí entra el Evangelio con esas personas, y con nosotros no entró. Yo creo que en varias ocasiones ha pasado eso, ¿no? Entonces, vean, ¿por qué entonces, como dice la cita, por qué si Jehová no edificare la casa? ¿Por qué Jehová no quiere edificar donde nosotros vamos? ¿Por qué? Porque no lo pedimos, porque tal vez no es adecuado, no es el tiempo, ¿verdad? Entonces, vean lo que nuestro Dios a ese tema hace ver en una gran parábola que nuestro Señor Jesucristo expone. Y es esta. Dice así, bueno, dice, nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de los hombres. Hay miembros dentro de las iglesias, dice, de las iglesias no verdaderos. Y eso no significa que el Evangelio fracase.
O sea, ¿cuántas veces vemos que entra al Evangelio con nosotros personas y nos damos cuenta que al tercer o cuarto mes ya se van? Y los vuelves a traer y se vuelven a ir, o ya no quieren venir, ¿no? La deserción está muy grande. Yo quisiera saber cuántos bautizos ha habido en nuestra congregación y cuál es el grado de deserción. El grado de deserción es muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Por esto mismo, precisamente. Y no es que Dios no quiera que haya adoradores, ¿verdad? Pero a veces no es el tiempo. A veces algo pasa. Vean lo que dice nuestro Señor Jesús aquí en la cita de Mateo, Mateo 13, 47 al 50. Y dice, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, quiero pensar que son los pescadores, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán al horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, muchas citas nos hacen confirmar el que la deserción sea grande en el Evangelio. Ustedes van a decir, bueno, yo desde que me bauticé, pues yo sigo en pie. Bendito es el Señor. Bendito es Dios que nos ha tenido que nosotros podamos estar en pie, ¿no? Pero no todos ocurre esto. No todos ocurre, ¿no? Vamos a seguir. Vean, nuestro Señor Jesús nos habla de la parábola del sembrador y me llama mucho la atención esta parábola y yo les voy a decir por qué. Porque él tratando de explicar a los apóstoles un hecho, ¿verdad? De qué es el predicar el Evangelio, se da cuenta que hay muchas opciones. Y dice el relato de Lucas precisamente, dice, el sembrador, esas son palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte de la semilla, no le quise poner de la semilla porque lo agarré tal cual, dice la escritura, dice, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Las aves del cielo lo comieron. Esa fue una parte. Dice, la otra parte cayó sobre la piedra y nacida la semilla, ¿verdad?, se secó porque no tenía humedad. Ustedes saben que las piedras son lisas, se mojan, puede caer semilla, pero al rato viene el sol y la humedad se va y la semilla se quedó sin humedad. Y si no llueve, pues ya esa semilla ya ahí ya se quemó, ¿verdad? Dice, la otra cayó sobre los espinos que nacieron juntamente con ella. La ahogaron. ¿A quién? A la semilla, precisamente, los espinos. Y dice el último, otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. O sea, pongan atención, ¿no? Vimos que es la cita de Lucas 8, del 5 al 8. Vamos a verlo a continuación. Quise separarlo, no juntarlo, porque son dos ideas, que no son diferentes, pero son dos ideas. Dice Lucas 8, del 9 al 11, dice, sus discípulos le preguntaron diciendo, los discípulos de nuestro Señor Jesús le dijeron a él, ¿qué significa esta parábola? O sea que ellos cuestionaron a su maestro. Le dijeron, oye, qué bien, ya dijiste esto. ¿Y eso qué significa? ¿No? Lo que nosotros podemos decir, bueno, ¿y esto
¿qué es? ¿En qué me va a ayudar? Y él les dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Y vean por qué muchas veces nosotros que somos los que nos metemos a andar viendo en la escritura, ¿verdad? Nosotros que nos ponemos a andar leyendo la escritura y sacando cosas, alguien pudiera decir, es que nuestro Dios les da razonamiento a mis hermanos. Lo que pasa es que el Señor lo hace de esa manera. Dice, y Él les dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quién? A los discípulos, a los que estaban oyendo en ese tiempo, a los creyentes que estaban enfrente de nuestro Señor Jesús. Hoy, hermanos, los creyentes que estamos oyendo la palabra del Señor somos nosotros. Nosotros somos los creyentes actuales. Y quiero permitirme agarrar esto que nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos, quiero permitirlo agarrarlo para nosotros, ¿no? Aunque no nos están hablando a nosotros. Dice, a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola. O sea, a las otras gentes que se meten a leer la escritura porque quieren leerla, porque creen que es un libro de historia, como yo empecé a leerla, porque yo dije, ese era un libro de historia muy bonito, ¿no? A esas gentes que se meten no por edificación, sino por ver qué, ¿verdad? Dice, a los otros, ¿verdad?, se da a conocer los misterios del reino de Dios por parábola. Dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es la parábola. Esta es la parábola. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Así dice la cita, ¿no? La semilla es la palabra de Dios. Dice, a ver, vamos a regresar. Estábamos con Lucas 8, del 9 al 11. Vamos a ver la otra sección de la misma cita de la parábola. Sería Lucas 8, del 12 al 15. Y ahí, vean ustedes qué es lo que hace nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nos da una explicación hermosa, una explicación única, que Él da y que nos resuelve a nosotros muchas cosas. Dice así, y los de junto al camino, que son los primeros que estaba tocando, de acuerdo a la primera cita de aquí. Miren, la primera cita de aquí, los de junto al camino, que son los primeros, dice, y los de junto al camino son los que oyen la escritura, ¿eh?, o oyen la palabra de Dios. Dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no vean y se salven. Y vuelvo a regresar porque dice, una parte cayó junto al camino. Y dice la cita, y fue hollada. Las aves del cielo lo comieron. Así dice la teoría. Y vean la explicación. Nuestro Señor Jesús dice, estos que oyeron, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no vean y se salven. Esta es la explicación del primer grupo. El segundo grupo dice, los de sobre la piedra, no sobra, sobre la piedra. Es el segundo grupo, dice, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. ¿Por qué no tienen raíces? Porque están sobre la piedra. Una semilla que quiera
quiera nacer, ¿verdad? Pues si está sobre la piedra, pues no tiene de dónde agarrarse. Dice aquí que la explicación no tiene raíces. Y vean lo que dice el Señor, creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestra vida de evangélicos esa condición? ¿Cuántas veces? Que vienen, se convierten, pasa algo y corren y se van. ¿Por qué? Dice nuestro Señor Jesús, porque no hay raíces. ¿Por qué no hay raíces? Porque nacieron estas semillas sobre la piedra, ¿no? Entonces, algo pasa, creen por algún tiempo. ¿Cuál tiempo? Alguno. Y en el tiempo de la prueba se van. ¿Y saben por qué se van? Porque no hay raíz. Dice el tercer grupo, la que cayó sobre espinos. La que cayó sobre espinos. Dice nuestro Señor Jesús, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida. Entonces, estos que están sobre los espinos, dice la cita pasada, mire, dice, parte cayó sobre los espinos, y dice que nacieron juntamente con ella y los espinos la ahogaron. ¿No? Entonces aquí, la que cayó sobre espinos, estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados. ¿Ahogados por qué? Usted va a decir, por los espinos. El Señor dice que son por los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesús nos hace ver y nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu esencia? Y eso nos hace pensar lo importante que es tener a Dios por primero. Lo importante que es amar al Señor sobre todas las cosas. Por eso lo pone así Él como primer mandamiento, ¿no? Entonces, si nosotros nos dejamos a que los demás nos ahoguen porque precisamente dice que es sobre espinos, y los espinos, dice, son ahogados por los afanes de esta vida, las riquezas de esta vida y los placeres de esta vida. Vean, yo lo traté de agarrar tal cual dice la Escritura. La Escritura dice las riquezas y los placeres de esta vida. Yo quisiera ahondar un poquito ahí y yo diría, en lugar de las riquezas, aquello que nos quita el primer lugar a nuestro Dios y se lo da a ese afán. Y yo puedo tener un primer lugar hacia las cosas, ¿verdad? ¿Y qué puede ser mi primer lugar? Bueno, pues mi familia, o mis padres, o mi familia, mis hijos, ¿verdad? Que para nosotros es lo primero, y que el Señor nos dice que debe ser lo primero, pero lo primero es Él, ¿no? Entonces, por eso decía la Escritura que Él viene a separar, ¿no? Y no es que sea un Dios malo que venga a separar, porque de hecho Él es el que nos hace a que tengamos el sentido de responsabilidad. Y alguien que tiene el sentido de responsabilidad no actúa mal con su familia, con su gente, con los que están, y no nada más con los miembros de su familia, con todo el mundo. Entonces, yo pudiera así, no lo quise quitar porque así dice la Escritura, son ahogados por afanes,
son ahogados, dice también la tercera condición, por los placeres de esta vida, pero yo en lugar de riquezas pudiera poner por aquello que le quita el primer lugar a Dios. Y eso de quitar el primer lugar a Dios puede ser porque mi negocio tal vez es importante porque me da de comer. Y ustedes van a decir, bueno, mi negocio es importante porque me da de comer a mí, me da de comer a los míos, me da de comer a mis empleados que yo genero, en fin. Y vas a decir que tu negocio es lo más importante porque es tuyo. Pero cuidado, hermano, porque si le das lo primero a tu negocio puedes tener problemas. Y de hecho lo vas a tener. Acuérdense con el rey Nabucodonosor, cómo agarró y sacó todo lo que era su reino, tomó malas decisiones y cómo el Señor lo quita de reinar y le hace ver, ¿verdad?, que aunque él estaba de cabeza en un lugar que tenía Nabucodonosor, ¿verdad?, en Babilonia, en un lugar que era el principal varón, lo baja a la condición, ¿verdad?, que no es una condición de humano. Eso lo dice la Escritura en el libro de Daniel. O sea, la supremacía para nuestro Dios. Entonces, yo pudiera poner eso, ¿verdad?, pero así dice la cita, por eso lo puse así. Entonces dice, son ahogados por los afanes de esta vida, las riquezas de esta vida y los placeres de esta vida. Si nosotros nos dejamos ir por estos afanes, por lo que yo me afano, por eso son afanes, lo que yo trato de meter como más importante de mis actividades, ¿verdad?, y no tomo lo primero a Dios, iba a decir, pueden tener problemas, vamos a tener problemas. Dice, y no lleva fruto. O sea, hace esto, ¿y qué pasa? Que no lleva fruto. No lleva fruto, porque es de esta condición. O sea, tú le das más importancia a otras cosas y dejas precisamente que los espinos sean los que tomen, ¿verdad?, los que ahoguen esa obra de Dios que se quiere hacer. Y el último, que es la condición ideal, dice, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto, que es lo que debe ser y lo que nos han dicho a nosotros precisamente en el Evangelio, en la doctrina que hemos recibido, ¿verdad?, que cuando nosotros nos allegamos a nuestro Dios, dice aquí Jesús, nuestro Señor Jesús, dice, cayó en buena tierra. Cuando la semilla cae en buena tierra, ¿qué pasa? Pues todo es hermoso, ¿verdad?, todo está bien, porque se supone que la buena tierra es la tierra que tenga nutrientes, que tenga todo lo bueno como para que la semilla crezca. Dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, que es lo que precisamente nos enseñan cada que leemos la Escritura, nos motiva a que nosotros retengamos la palabra. Y lógicamente se da fruto con perseverancia. Y por eso dice aquí la Escritura, dice en esa condición, dice, el que cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1, o sea, esa relación es el fruto. Dice, hablando estas cosas,
decía a gran voz. Bueno, esto es lo que les hace ver, ¿verdad? Les hace ver y dice que nació y llevó fruto a 100 por 1. ¿Y qué es esto? Pues es una concentración muy grande. Quiere decir que a una semillita, pues el fruto es 100 por cada uno, ¿verdad? Entonces, vean, dice, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinas, qué opinas, Ruth, de esto que nos enseña el Señor Jesús? Ruth, o quien quiera opinar. Ruth. A ver, ¿sabes? André, ¿Qué opinas de este razonamiento que nuestro Señor nos hace ver? Y que en ese tiempo, en el tiempo de cuando Él habla de esta parábola, se los explica precisamente ahí a los que estaban con Él, a sus discípulos, porque ellos no entendían. Y Él se los explica y se los explica detalladamente. Hoy a nosotros nos está explicando. Y hoy podemos ver por qué la gente escucha y otros no escuchan. O por qué unos se convierten y otros no se convierten. Y tú puedes decir, bueno, se le hablaron a 2 hermanos que son hijos de los mismos padres, que viven en la misma casa, que se alimentan de lo mismo, pero que uno dice sí y el otro dice no. ¿Y tú qué vas a decir? Bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿En qué consiste? ¿O cuál es la diferencia para que uno diga sí y el otro no? Porque yo pienso que no es que pues toda la familia venimos de nos enseñaron igual y todo, pero ¿sí me escuchan? Sí, escucho. Sí, que a todos nos enseñaron igual, pero no unos captamos mejor, otros menos, otros pues no, ahora sí que como dice la palabra de Dios, no es el que corre ni del que quiere, sino del que tiene misericordia. Sí, así es, así es. Aquí nuestro Señor Jesús nos da la explicación y esta explicación sirve para que nosotros, como les dije desde el principio, no nos sintamos tristes, que estemos hablando y hablando y hablando y después de un año o de unos meses de estar predicando nos digan, ¿sabes qué? Que ya no vengas porque ya no quiero que me sigas predicando. A mí me ha pasado. Y creo que a lo mejor a algunos de ustedes les está pasando, ¿no? ¿Y qué dice uno? Soy un fracasado, hago las cosas mal, he entendido mal, mi Señor Jesús me abandona cuando yo hago la obra, Él no me quiere, y empiezo a hacer conjetura y media, ¿verdad? De cosas que no son así. Dice la cita, la primera cita, si Jehová no vela la ciudad, de balde velan los guardias de la ciudad. Si Jehová no edifica, los edificadores lo hacen de balde. Entonces, no es que nosotros seamos malos haciendo cosas o seamos muy buenos, porque escuchaba yo a alguien que decía, fulano predica muy bien, que le predique fulano y se va a convertir. Eso no es, ¿verdad? No es. Usted va a decir, bueno, ¿por qué ese hombre convertía a tanta gente?
Bueno, pues porque a lo mejor predicaba y predicaba y predicaba y no se cansaba de predicar, que era lo que yo les ponía en la cita. No, que no se te caiga el humor cuando veas que el resultado no lo ves. Lo que tú estás haciendo, tú crees que no tenga fruto. Dirías, pues la verdad soy muy malo, me voy a dedicar a otra cosa porque el predicador pues no sirve. Entonces, esto Jesús nos da una gran enseñanza. Yo lo vi y dije, ay, qué hermoso está esto, vale la pena ponerlo para que nosotros podamos ver por qué pensamos a veces que fallamos. ¿Por qué? ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Hace unos meses estaba yo en Chetumal y mi tía Teresa, una hermana de mi mamá, siempre ella dice, ay, es que le pido a mi virgencita, y es que le pido a mi virgencita, y siempre se está quejando que siempre le va mal. Y le digo, oiga tía, ¿y no cree que ya Dios está cansado que siempre dice usted que es su virgencita y que es su virgencita? Ah, ya vas a empezar, me dice. Ya vas a empezar a decirme de tu iglesia, ¿no? Pero mire tía, es que yo no quiero que el día de mañana, cuando venga Jesucristo, me diga, es que tú no me enseñaste. Así que yo le voy a decir las cosas como son, para que ese día que nuestro Señor venga, no diga usted, es que ya no me enseñó. Si le parece a usted bien, y si no, pues también, ya me escuchó. Yo ya le dije lo que tenía que decir. Que no debía de orar a la Virgen, que estaba a Dios. Pero no, ella no. Ella dice que le pido a los dos, a mi Virgencita y a Diosito. No, tía, Claro. hace más usted. Eso fue todo, mi mamá. Sí, gracias. Entonces, es cierto, a veces las gentes quieren ponerle a nuestro Dios auxiliares, ¿verdad? Para que a lo mejor el trabajo es mucho para nuestro Dios y nosotros mismos pensamos que es mucho y nosotros mismos le queremos poner auxiliares, ¿verdad? Y le ponemos bueno, ustedes ya saben, aquí muchos santos alrededor para que ayuden a nuestro Señor Jesús, porque a lo mejor la chamba no es tal, o nosotros mismos queremos ayudar a nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros mismos, y nosotros queremos hacer todo lo que corresponde a nuestro Dios hacer, ¿verdad? Y Él lo hace, y créanlo que lo hace muy bien. ¿Alguna otra cosa para entregar la guardia a mi hermano? Pero la Virgen era su mamá de Cristo, pero tampoco ella dijo que la adoraran a ella. Entonces,